Bueno, casi las 6:15 de la mañana. María, la temperatura entonces a esta hora. 22 grados una décima. Muy bien, muchísimas gracias. Hay, bueno, muchísimas noticias, mucha información del capítulo jueces, ¿no es cierto? ¿Sí? Del capítulo judicial, justicia, gobierno, nuevos códigos. Ahí la verdad que ha habido muchas novedades. Por lo pronto, ustedes saben que ayer finalmente la Cámara de Diputados convirtió en ley el muy controvertido nuevo Código Procesal Penal, tema del que hemos venido hablando en las últimas semanas, un instrumento que en alguna medida, bueno, va a permitir que los fiscales adquieran muchísimo poder en las investigaciones penales. En algún grado de síntesis se ha explicado que en realidad el gobierno quiere reemplazar a los actuales jueces por fiscales, y si es posible por fiscales militantes. Será un proceso que habrá que mirar, por supuesto, a partir de ahora, pero lo concreto es que este nuevo Código Procesal Penal tiene además algunos elementos muy preocupantes. Yo me encargué particularmente de destacar uno a lo largo de estas últimas semanas, que es el famoso artículo 213 que se aprobó, que le permite al gobierno hacer investigaciones genéricas, es decir, sin que aparezca un hecho que determine un proceso penal, que eso es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a defenderse en un proceso penal que se realice si existe un hecho. Tiene que existir un hecho. Si no, eventualmente el gobierno tendría la posibilidad de investigar, bueno, conspiraciones, terrorismo económico, terrorismo financiero, en fin, todo un clima de mucha preocupación en ese sentido, además de cuestiones estrictamente vinculadas con los procesos penales, las excarcelaciones, eventualmente los derechos que podrían tener o no tener las víctimas frente a un hecho justamente delictivo. Bueno, toda esa cuestión, estamos naturalmente en el resumen del programa, vamos a tratar de comentarlas con especialistas a lo largo del día. Y después el otro capítulo vinculado con la justicia, bueno, es esta pelea abierta que hay entre, evidentemente, el Poder Ejecutivo y parte de los jueces federales. Ayer se conoció también el hecho de que la justicia llamó a declarar, a declaración indagatoria, ¿no es cierto? Nada menos que al ministro de Justicia. Esto señor. sí que nunca se había... Esto es casi, digamos, una situación increíble, ¿no es cierto? Es decir, la justicia llama a declarar al ministro de Justicia. Nunca había ocurrido que un ministro en funciones fuera llamado justamente a tribunales, en este caso por la gestión de Julio Alac al frente de Aerolíneas Argentinas. Ustedes recuerdan que el actual ministro de Justicia, Julio Alac, fue en su momento una suerte de gerente general o interventor en Aerolíneas Argentinas cuando se estaban, digamos, rajando los españoles, ¿no? Para decirlo en castellano. Ahora aparentemente se lo investiga Julio Alac por una serie de acuerdos que se realizaron en esa época, pero el tema, bueno, naturalmente tiene un costado político en función de lo que todos evidentemente estamos viendo que está ocurriendo en términos de tensión cada vez más creciente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? A la vez se continuaron los procedimientos judiciales contra la Procuración, contra la figura de Alejandra Gils Carbó. De hecho, ayer otro juez federal inició una serie de procedimientos en la Procuración cuestionando a la doctora Gils Carbó por el nombramiento de fiscales. De hecho, fue justamente el juez federal Rodríguez el que, ante la sospecha de que podría ocurrir justamente una situación indebida en el nombramiento de fiscales, hubo un procedimiento federal a cargo del doctor Luis Rodríguez, que investiga una denuncia de Margarita Stolbizer contra la doctora Gils Carbó. Así que la situación está allí compleja. El juez que lo citó a declarar a Julio Alac es el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene, bueno, una larga trayectoria, un hombre de bajo perfil, dicen los diarios, pero bueno, digamos que como juez, aquí estoy leyendo un resumen en el diario La Nación, se sumó a la cruzada contra la procuradora Gils Carbó
indagó al fiscal antilavado Carlos Gonella por no investigar a Lázaro Báez, investiga a la plana mayor del Ministerio de Planificación por subsidios a las viviendas en el marco de las causas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También lo investiga Amado Vudú, a el ministro Randazzo, a Diego Bocio en cuestiones vinculadas al ANSES, y ese también el magistrado que cerró la causa contra Alfredo Escosimarro y Juan Manuel Abalmedina por las emisiones de publicidad contra Macri en Fútbol para Todos. Así que, digamos, un hombre que tiene naturalmente una larga trayectoria y una larga historia en la relación de causas con funcionarios oficiales, pero claro, llamó la atención el hecho de que el ministro de Justicia sea llamado a declarar por la justicia, ¿no es cierto? Sí, sí. Todo un símbolo. Hay un tema también importante en el marco de toda esta situación que está abierta entre la justicia y el gobierno, que es lo que justamente ayer declaró el fiscal Carlos Gonella, ¿no es cierto?, el fiscal antilavado, en un escenario complejo, porque él lo que dijo es que Claudio Bonadío no lo puede indagar, dado que él tiene fueros. Y esto, bueno, abre algún interrogante sobre qué puede ocurrir si determinados funcionarios, en el marco de la disputa política que hay entre los jueces y el gobierno, empiezan a decidir, bueno, no presentarse a declarar, ¿no es cierto? Como, ¿te acordás cómo hacían los cara pintadas? Claro. ¿Te acordás? ¿Qué dice, Aldo? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, bien. ¿Cómo anda? ¿Se acuerda la época que se autoacuartelaban? Pero por supuesto. Y no aceptaban ir a declarar a los jueces de la democracia. Afirmativo. Ahí está. Bueno, mire, fíjese, la noticia está publicada hoy en los diarios. En este caso, Clarín cuenta que un fiscal K, desafió al juez Bonadío a que solicite su desafuero. El fiscal antilavado, un hombre muy importante, un hombre de mucho ascenso en el universo cristinista, se trata de Carlos Gonella, es el fiscal antilavado, el titular de la famosa Procelac, mano derecha de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, desafió ayer al juez Claudio Bonadío, quien lo llamó a declarar en una causa. Yo tengo fueros, dijo, no me puede llevar a declarar. Hace falta un procedimiento de desafuero. Mirá. Atención con este tema, atención con este tema, porque, bueno, eventualmente podría empezar a ocurrir que haya funcionarios o, bueno, gente allegada al gobierno que se niegue, digamos, a presentarse ante los jueces. Una cosa realmente muy difícil de sostener y de creer, pero a prestar atención con esta movida, y para terminar la enorme cantidad de información que hay a propósito del tema jueces, gobierno, etcétera, un tema que habrá que también mirar con atención. ¿Cuál es lo que ocurra con el caso Blaquier. Ustedes saben que en 20 días aparentemente la Cámara de Casación Penal tiene que resolver si confirma o revoca el procesamiento del empresario Carlos Blaquier, es el dueño del ingeniero del ingenio Ledesma, y ustedes saben que él está acusado de haber sido cómplice en delitos de lesa humanidad, porque supuestamente camionetas del ingenio Ledesma habrían sido utilizadas en procedimientos en los años 70, digamos, procedimientos de la dictadura. Es un caso interesante porque también tiene un condimento político. Por supuesto, todos los organismos de derechos humanos, los sectores de izquierda que apoyan fuertemente al gobierno, están impulsando, ¿no es cierto?, comisiones investigadoras contra los empresarios que supuestamente respaldaron la dictadura, eventualmente estas causas judiciales que tienen a, bueno, uno de los empresarios más importantes del país como protagonista, el Carlos Pedro Blaquier. Así que veremos en 20 días qué es lo que pasa en el marco, insisto, de un escenario de tensión, ¿no es cierto?, entre la justicia y el gobierno. Fíjense que los empresarios finalmente fueron y presentaron el recurso contra la ley de abastecimiento. Vamos a ver también cómo eventualmente va derivando esa cuestión, pero tenemos evidentemente frente a nosotros un panorama realmente más que complejo,
y del cual nos vamos a ir ocupando, por supuesto, en detalle a lo largo de todo el programa. Muy bien. Exactamente las 6:23, ayer también hubo muchas novedades en materia económica. ¿Ah, sí? En principio, como les decía, el dólar que está allí sin prácticamente movimiento, incluso perforó para operaciones chicas en la calle, se pudo llegar a operar abajo de 13 pesos, 12,90. Volvemos al 1 a 1. Los economistas dicen que puede haber eventualmente un diciembre tranquilo en materia financiera, y algunos se animan a pronosticar también un verano, o al menos una primera quincena de enero no tan complicada. Dicen que va a haber menos emisión de pesos por parte del Banco Central. Y bueno, la noticia de la que está, bueno, ayer comentábamos tempranito, el ministro Axel Kicillof, que salió a anunciar, bueno, que la Argentina va a volver a emitir deuda en dólares, que va a haber un canje de bonos que vencen el año que viene. ¿Ah, sí? Un canje voluntario por bonos más largos, digamos. Hay un bono que es el Bodén 2015, que justamente vence en el 2015. Y bueno, muchos interpretaron que este anuncio del gobierno tiene por objeto despejar algún grado de incertidumbre a propósito de la cantidad de reservas con las que va a terminar el año que viene el gobierno. No va a ser demasiado sencilla, porque de hecho el gobierno está abriendo el paraguas y eventualmente está tratando de despejar vencimientos, liberar obligaciones y en todo caso tratar de juntar dólares pagando caro, ¿no es cierto? Claro. La Argentina hoy está pagando una tasa de interés prácticamente el doble de lo que paga Bolivia o el triple de lo que paga Brasil, y muchos suponen que, bueno, como los inversores creen que cuando termine el gobierno de Cristina aquí las cosas van a ser más razonables, bueno, puedan aprovechar y eventualmente cerrar una tasa de interés muy alta ahora y disfrutar si las cosas mejoran en el futuro. Muy bien. ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro? Dios mío. Se lo preguntaremos a los economistas. Así ¿no es cierto? es. Nosotros, ¿Y ellos lo mucha saben? idea, no, pero igual lo cuentan. Sí. Lo importante, digamos, exactamente. Así que ahí está la historia financiera, con, insisto, el dólar abajo de 13 pesos, la perspectiva eventualmente de un diciembre no tan dramático como lo fue el diciembre del año pasado. Recordemos que el año pasado el gobierno devaluaba el oficial casi a un ritmo de 5% mensual. Ahora está prácticamente el dólar fijo, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos cómo sigue el panorama. Como saben, los sindicatos levantaron el paro. Era evidente después del anuncio de Cristina respecto de los aguinaldos, y ahora la cuestión sindical pasa por, bueno, la discusión en paritarias, que algunos quieren anticipar, y la unificación de la CGT, que ese va a ser un tema del verano. Parece que la agenda ya del mundo sindical pasa por la unificación de la CGT, las paritarias el año que viene, Moyano que dijo que menos de 40% de aumento nadie va a aceptar. De ninguna manera. La historia, por supuesto, que ustedes conocen y que será seguramente, bueno, tema a partir seguramente del mes de febrero, cuando la cuestión de los docentes, pero el paro de transporte definitivamente y el paro general están definitivamente superados. Así es. Bueno, muy interesante el capítulo internacional también. ¿Ah, sí? Un lío importante se está armando y ya se armó en Estados Unidos y en Nueva York particularmente. ¿Por qué? Hubo ayer protestas y bueno, por otra cuestión de maltrato de la policía a afroamericanos. ¿Ah, sí? En este caso fue un asesinato, ¿no es cierto? Liberaron a un policía blanco que había estrangulado a un negro y nada menos que en Nueva York. Así que ya la cuestión ya no es en los estados del sur, en Missouri, en la localidad de Ferguson, sino que la cuestión es en el centro, digamos, de Nueva York, donde además ayer hubo protestas en la estación central. Está convocada una marcha para el día sábado, para el sábado 13, no es este sábado, sino el sábado que viene. Y bueno, y el alcalde de Nueva York tuvo que salir a los medios y decir que va a ordenar reformas en la formación de la policía de Nueva York, la famosa tolerancia cero, bueno, puesta seguramente en debate,
y la tensión racial, ¿eh? Hoy el diario La Nación habla de tensión racial creciente en los Estados Unidos, ¿eh? Nuestro amigo Vladimir Putin también es noticia internacional. Claro, ¿qué es lo que le está pasando a Putin? ¿Qué? Bueno, el petróleo se cayó como un piano, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? El petróleo ayer volvió a caer. Dicen que puede perforar los $60 y ahí está, Dobredin, presidente, está en problemas obviamente porque la caída de los precios internacionales de los combustibles es un hecho muy muy negativo para la economía en Rusia. Están con también corrida financiera. ¿Y qué es lo que anunció Putin? ¿Qué? Un blanqueo de capitales, señoras y señores, exactamente. Va a haber sedín ahora también allí en Rusia. Dijo que la plata que está en los paraísos fiscales es bienvenida. No hay ahí comisiones investigadoras, nada, ¿no? No hay listas de empresarios que tengan cuentas, no. Putin dijo, vengan, traigan la plata, no vamos a hacer preguntas, dijo Putin. ¿Le creerán o no le creerán? Yo no le creo. Porque hay muchos gobiernos que dicen no vamos a hacer preguntas, justamente ahora que está de moda hablar sobre la plata de los argentinos en el exterior. ¿Y por qué tienen plata los argentinos en el exterior? Porque tienen miedo que el gobierno se las confisque. Pero nadie lo dice eso, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Y este gobierno, en algunos casos, algunas empresas obligó a que traigan la plata del exterior. El dinero que está declarado, las empresas habían declarado dinero en el exterior y el gobierno fue y dijo, esos dólares tienen que venir a la Argentina, tienen que comprar bonos. Amablemente lo pidió el gobierno, ¿no es cierto? Pero ahí hay un tema sin duda. Y bueno, la agenda política, para cerrar el resumen, estuvo también muy cargada. Ayer estuvo Mauricio Macri con la doctora Carrió, señoras y señores. Ahí estuvo sacándose una foto. Macri se juntó con Carrió y con Ernesto Sanz. ¿Se juntan? Siguen las expectativas. Gabriela Michetti hoy le pidió a Mauricio Macri una reunión a solas. Mauricio, nos tenemos que ver, le dijo. Sí, ella quiere ser ella quiere ser jefa de gobierno, pero Macri me parece que quiere que sea Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué pasa por allí. A propósito de la doctora Carrió, la justicia citó a una conciliación entre Sergio Massa y la líder de la coalición cívica, porque bueno, obviamente Sergio Massa fue a la justicia ante las acusaciones muy muy graves y claramente infundadas de la doctora Carrió contra Massa por las cuestiones del narcotráfico. Daniel Scioli ayer también fue protagonista. ¿Qué dice Scioli? Convocó a un grupo de amigos, funcionarios, allí al Abasto para presentar un libro de su vida, ¿no es cierto? 25 años, apareció allí, bueno, por supuesto, el episodio dramático de su accidente en lancha. Hubo muchas presencias, por supuesto, de dirigentes políticos. Estuvo allí el fiscal Carlos Stornelli. Hubo enorme cantidad, bueno, por supuesto, Karina Rabolini, había empresarios de fuste como Gerardo Huertein, Florencio Aldrey Iglesias. Un evento ahí en el Abasto realmente muy muy afectivo, pero claro, la política y la relación de Daniel Scioli con el gobierno es también todo un tema. ¿Saben lo que hizo ayer Cristina, por ejemplo? ¿Qué hizo? Ayer la presidenta echó al funcionario que había organizado, o en principio que había estado trabajando para los encuentros que tuvo Daniel Scioli con la presidenta Bachelet y con el presidente Tabaré Vázquez. ¿Vieron que Daniel Scioli estuvo con Tabaré Vázquez? Bueno, Cristina se ofendió y dijo, ¿cómo va a ser que él estuvo primero que yo? Conclusión, lo echó al secretario de la unidad presidencial, Rafael Folonier. ¿Qué tal? Y de Bonelli dice, el sueño de Kicillof vice, una pesadilla para Scioli, lógicamente. Scioli debe estar chocho, ¿no? Claro, pero lógicamente esta idea de Kicillof vice difícilmente se le haya ocurrido a Kicillof, ¿no es cierto? O en todo caso puede prosperar siempre y cuando la jefa lo autorice. Así que ahí está Daniel Scioli con su campaña, con la historia de su vida que la presentó ayer y con, evidentemente, la presidenta marcándolo de cerca, Scioli, que no se le escape mucho, que no se independice mucho. Me parece que eso es lo que efectivamente está pasando.
Por el resto, bueno, como saben, están escarcelando a todo el mundo. En la Argentina, menos a Carrascosa, ¿viste? Sí. A Carrascosa se ve que algo pasa ahí. Escarcelan a todo el mundo, Salen menos a todos. Carlos Es Carrascosa, verdad. que ahora dicen que va a estar un poquito más Mirá complicado. vos. Así que bueno, con todo este panorama, con la historia de los jueces, un lío terrible, con el paro levantado, con la tensión racial en Estados Unidos, con el lío económico, con el lío Sí, político. Bueno, con todo esto hemos concluido este resumen Sí, señor. y a partir del lunes será Longobardi Sí, el señor. que haga las cosas Igual como no sabes corresponde. las cosas que te faltaron. ¿Ah, Uy, sí? mirá la hora que Sí. 35. No, te faltaron un montón de cosas. Me bueno. faltó lo más importante. Yo me voy a ocupar de ¿Sabes eso. qué? Me faltó lo más importante. ¿Qué? Otra información que apareció hoy que muestra el estancamiento de la educación en la Argentina. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que de cada 10 chicos que entran a la escuela primaria, Sí. solamente 3 terminan la secundaria? Lamentable. Bueno, hoy se publicó un estudio regional comparativo que muestra que desde 2006 a la fecha la educación está estancada. Terrible. Comparando los alumnos argentinos contra alumnos de Latinoamérica, antes íbamos primero en todo, ahora estamos séptimo, octavo, fuimos para atrás en los últimos 20 años. Bueno, esto es finalmente lo que explica muchas de las cosas que nos Qué pasan, ¿no es cierto? bárbaro. Ni más ni menos. Así que María, como verás, Yo me hasta, ocupo. hasta de la educación. Yo me ocupé. ocupo en un ratito de lo que Así falta. es.